Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Estamos hoy en la quinta y última parte de nuestra serie Dios de Milagros. Y yo no sé ustedes, para mí ha sido una serie muy maravillosa en el sentido que me ha retado, a mí a nivel personal, me ha retado a regresar al Señor una y otra vez, buscándole con más fuerza, buscándole con más pasión y buscándole con más expectativa de realmente ver y experimentar a este Dios vivo, a este Dios de milagros, como se llama esta serie, y con la expectativa de ver a Dios actuar en medio de nosotros, ¿sí? A veces, yo no sé, en nuestra vida espiritual caemos en una rutina y poco a poco pues dejamos de creerle a Dios por su presencia de una manera manifiesta, de una manera tangible y palpable en medio de nosotros, y nos conforta el creer que sí, Dios es omnipresente, Él siempre está aquí, Él es todopoderoso y si Él quisiera hacer algo lo haría. Pero esta serie a mí me ha retado a regresar con Él, a clamarle a Él, a buscarlo a Él y a meterme con Él, a buscar otra vez su presencia, a buscar otra vez la manifestación de su poder en medio de nosotros, y a no solo proclamar el mensaje del Evangelio, sino a buscar vivir el poder del Evangelio. Así que hace 5 semanas iniciamos esta serie. Iniciamos con una historia, una narración donde Jesús va a las aldeas y a las ciudades y dice que regresa la palabra y no lo dice así, pero nos dice que regresa con un corazón partido. Dice que va y está y que ha visto a la gente que está dispersada como ovejas que no tienen pastor. Y entonces llama a sus discípulos y los llama y les dice: yo quiero que vayan ustedes a traer estas ovejas. Sí, vayan a traer a las ovejas de mi rebaño, a traerlas de regreso al rebaño. Pero como sabe que allá afuera pues hay lobos, hay dureza de corazón, es un mundo pues oscuro. Entonces les dice, los envía, pero no sin antes decirles: pero les voy a dar autoridad para sanar enfermos, les voy a dar autoridad para echar fuera demonios, les voy a dar autoridad para que vayan allá afuera y cualquier obstáculo que tengan lo puedan sobreponerse a Él para cumplir la misión que yo les di. Para la segunda semana de la serie vimos nosotros que parte de esa autoridad el Señor nos dice: ahora quiero que vayan y esperen cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y los llene y los bautice y sean llenos del poder que viene de lo alto, poder para testificar efectivamente el Evangelio. Y entonces vimos nosotros cómo hoy en día pues el Señor nos llena de su Espíritu Santo, pero no solo nos llena una vez y se acabó. Nos invita a venir día tras día, a bautizarnos, a sumergirnos, a meternos completamente en su presencia para salir llenos de Él y para poder tener ese poder que necesitamos para testificar efectivamente su palabra. Ahora, hace 2 semanas, iniciamos ya viendo temas más específicos y hablamos de la sanidad del cuerpo. Vimos cómo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, cómo Él sigue estando aquí para sanar, cómo su poder sigue interviniendo en medio de nosotros. Y la realidad es que tomamos una decisión de quitarnos todo miedo, de quitarnos toda inseguridad, todo miedo de: ay, si oro por alguien y no pasa nada, todo miedo de qué pasa si oro por alguien y se pone peor, ¿verdad? O qué van y decidimos creerle a Dios. Creer que sus promesas son ciertas para nosotros hoy y buscarlo a Él, y oramos por algunos enfermos y les quiero contar un testimonio que me llamó mucho la atención. Pues esto no necesariamente se dio aquí, pero ayer me llamó Glenda. ¿Vino Glenda o no vino Glenda? No. Ahí está Glenda. Sí, ayer me llamó Glenda y en las últimas semanas pues estábamos con ella y me contó de una amiga que en esta oración que le habían detectado cáncer, algunos tumores en su cuerpo, y en ese momento tomamos un tiempo, oramos, y la oración fue muy específica. Y oramos: Señor, que cuando le hagan exámenes podamos ver que tú has hecho una obra y que no haya duda que viene de ti. Pues Glenda me llama el día de ayer y me dice: pastor, le quiero contar, mi amiga se fue a hacer exámenes y cuando vinieron los exámenes resulta que ya no hay cáncer, que ya no hay tumores y que los doctores no saben qué pasó. Así que de verdad servimos a un Dios de milagros. Servimos a un Dios de milagros, servimos a un Dios de poder. Ahora, la semana pasada vimos una historia conocida, la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Y realmente vimos a través de esa historia muchísimo. Pero sobre todo vimos que a veces estamos en situaciones difíciles, situaciones que no sabemos cómo enfrentar, qué vamos a hacer. Pero vimos una pequeña frase en medio de esa historia maravillosa, porque decía que en medio de todo esto, Jesús sabía lo que había de hacer.
Y vimos cómo el Señor toma los panes, unos panes y unos peces que había llevado un joven, ¿sí? Y los multiplica. Y nos enseña a nosotros que el Señor puede hacer lo que Él quiere en medio de nosotros, puede proveer para nosotros, pero que muchas veces lo hace sin darnos cuenta exactamente el cómo o el dónde. Y la semana pasada hablamos no solo aquel que quizás estaba pasando por una situación donde necesita ver esa multiplicación, sino hablamos aquel que quizás le sobra un pan o le sobra un pez. Y nos retamos a poner ese pan o ese pez en las manos del Señor y ver si a través si al ponerlo en sus manos, Él decide bendecir a otros de maneras que nosotros ni siquiera nos hubiéramos imaginado que podía hacerlo. Así que hasta ahí hemos visto. El día de hoy nos vamos a meter en un tema un poquito más complicado, ¿sí? Y digo un poquito más complicado porque en las páginas de la historia de la iglesia en general, estos son temas que yo he visto que de repente se sobreenfatizan y de repente nunca se hablan. Sí. Y así que hoy vamos a hablar del diablo y los demonios. Y vamos a hablar del rol que tiene este mundo espiritual, quizás en la enfermedad o quizás en nuestra vida diaria y cómo debemos estar preparados para hacerlo. Ahora, como les decía, yo he visto que a través de las páginas de la historia, de repente pasamos por momentos donde, wow, hay un demonio detrás de cada esquina, donde de todo lo que hablamos, alguien estornuda y le echamos fuera el demonio del estornudo, o vemos qué pasa ahí, y todo pareciera tener un demonio. Y después he visto periodos en nuestra historia donde ni siquiera hablamos del tema. Y al ni siquiera hablar del tema, corremos el riesgo de perder la mitad de la ecuación y de no ver el panorama completo. Y yo no sé si lo hacemos porque no sé, vivimos en un tiempo donde todo tiene que tener una explicación lógica, científica, racional, médica o qué sé yo, y entonces no nos atrevemos a pensar más allá de eso. Pero hoy quiero que veamos nosotros en esta historia que vamos a ver el día de hoy, la importancia de tener en mente que existe un mundo espiritual. Y creo yo que la iglesia contemporánea, y miren, me declaro culpable de esto, absolutamente culpable. Creo que la iglesia contemporánea hemos tendido a dejar este tema por un lado y nos hemos enfocado más en logística, en organización, en que todo esté lindo, en que la música suene bien, y eso es bueno. Necesitamos que todo suene bien, que todo esté lindo, que todo funcione, sí. Esto es importante, pero no es final, sí. No tiene la palabra final en lo que pasa. Y nosotros necesitamos un entendimiento y una autoridad en cuestiones espirituales. Así que hoy vamos a leer un acontecimiento bíblico donde Jesús trata con un joven y con su padre y nos recuerda a nosotros la realidad del mundo espiritual y nos enseña a nosotros cómo debemos estar preparados para enfrentar esta realidad en cualquier momento. Así que Marcos capítulo número 9. Marcos capítulo número 9, vamos a comenzar en el versículo número 14. Marcos 9:14 comienza diciendo así, dice: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, aquí hay bastante que ver, paremos aquí un momentito, porque lo primero que yo noto es, si ustedes ven los síntomas, dice: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, pero miren lo que dice después: el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Seamos honestos, en tiempos modernos o en términos modernos, la mayoría de nosotros hubiera volteado a ver a un joven así y hubiera dicho: no hombre, eso es una convulsión. Lo que necesitamos es la pastilla tal y tal, la pueden comprar en la farmacia, sí, y con eso pues lo monitoreamos un quesito y ya pasó. O alguno hubiera dicho: no, seguro tal vez el joven tiene epilepsia. Muy pocos de nosotros hubieran volteado a ver eso y hubieran dicho: no, ahí lo que hay es un demonio. Seamos honestos, la mayoría de nosotros hubiera pensado cualquier cosa menos antes de esto. Si parte del problema es que muchas veces no vemos el mundo con ojos espirituales.
Todo tiene que tener una explicación científica, todo tiene que tener una explicación médica, todo tiene que tener una explicación racional. Y quizás la explicación racional es que el problema es espiritual. Y quizás esa es la explicación y por lo tanto necesita una cura espiritual. Y sí, tal vez la pastilla va a ayudar un poquito, pero si el problema es espiritual, necesitamos tratarlo espiritualmente. Y yo creo que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo hay dos grandes errores que la iglesia comete. Uno de los errores es que le damos demasiada importancia o énfasis al diablo, a los demonios. Vemos demonios detrás de cada esquina y al hacer esto lo que pasa es que muchas veces cuando hacemos esto le quitamos la responsabilidad a la gente. No es culpa mía, el demonio lo hizo, ¿verdad? Y entonces ya nadie es responsable de nada. Pero el otro error es cuando no le damos ninguna importancia al diablo. No vemos su rol en ninguna de las cosas que nosotros hacemos. Y no reconocemos la realidad del mundo espiritual y no vemos la conexión que existe en lo espiritual y lo natural. C.S. Lewis, que es un autor del siglo pasado, creo que fue, ¿verdad? De los años 20, ¿sí? Ya murió, lo dijo de una manera muy simple, muy simple. Él lo puso así, él dijo así: no ignores al diablo o le des demasiada importancia. Necesitamos reconocer, hay una realidad espiritual. Pero necesitamos tomar nuestra responsabilidad y no echarle toda la culpa al diablo. Yo crecí en una iglesia. Donde se nos enseñaba esto. El pastor se paraba todos los domingos y nos decía a nosotros esto: la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Es el entender que existe un mundo espiritual y que éste gobierna sobre el natural. Yo creo que necesitamos entender un poquito de esto. Creo que necesitamos entender esto. Es importante que lo entendamos. Que no solo existe el mundo espiritual bonito. Espero que todos creamos eso, si no, no tiene punto que estemos aquí, ¿o sí? Estamos viniendo, cantando al Señor, creyendo que el Espíritu Santo se mueve, ¿sí? Sino que existe un mundo espiritual que está en batalla, que hay un lado oscuro, que hay un lado completamente malo y oscuro y que busca nuestra destrucción. ¿Sí? Que sí, tenemos a un lado Dios y ángeles y todo esto lindo, pero por el otro lado está el diablo y sus demonios, que no es tan lindo y también existe. Y en nuestro tiempo, creo yo que lo que ha pasado es que hemos relegado el tema de los demonios a películas de terror, ¿sí? O de ciencia ficción. Entonces, que la última vez que hablamos algo de un demonio fue porque fui al cine a ver algo que saber si debía haber ido a ver. Y entonces pensamos en un demonio y lo único que se nos ocurre es el exorcista o la suegra y no sabemos cuál de las dos. Hemos relegado esto solo a Hollywood y a películas de terror y a ciencia ficción. Pensamos en gritos, pensamos en espuma, pensamos en todo esto. Y sí, a veces eso es cierto. Y sí, a veces eso sí se da así. Pero no necesariamente, es más, la mayoría de veces los espíritus no se manifiestan de esa manera ni salen de esa manera. Y en el ministerio de Jesús, el tema espiritual, el tratar con demonios, no solo era algo normal, era algo casi cotidiano. La Biblia nos dice, Él sanaba enfermos y Él echaba demonios. Él echaba fuera demonios y ya. Tomaba autoridad sobre ellos, ¿sí? Y entonces vemos nosotros esto. Vemos a este hombre que por lo menos tenía ese entendimiento. Y trae a Jesús a su hijo y le dice: Señor, mi hijo tiene un demonio. Eso que lo eches fuera. Y lo traje a tus discípulos, dice. Y ellos no pudieron echarlo fuera. Ahora, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Por qué no pudieron echarlo fuera? Pero por ahorita, déjenme concentrarme solo en el niño y en su padre. Porque aquí hay una lección que para mí fue increíble verla. Este es un niño que desde niño estaba con esto, ¿sí? Y lo trajo a los discípulos oraron por él, no pasó nada. Y saben, yo he visto a personas por las que se ha orado y no pasó nada. Y aparentemente no pasó nada, ¿sí? Y entonces quizás oraron una vez, quizás oraron 2 veces, y a la tercera, ¿quién es esta oración? La verdad es que yo, pero ni siquiera voy a pasar porque ya decidimos de que Dios no va a hacer nada, o ya decidimos de que Dios decidió que tenemos que vivir con esto. Y este hombre, ya habían orado por él, nada había pasado, pero ahí sigue, y eso para mí es una gran lección. Ahí sigue, se vuelve a presentar delante del Señor. Me gusta esta historia, me gusta esta historia. Ahí está este hombre, ya se había orado por él, vuelve a llegar delante del Señor y Jesús lo sanó a pesar de que los discípulos no habían podido. Y esta es la lección para mí en medio de todo esto.
Si tú has estado buscando a Dios por algo en particular, y quizás ya se oró por ti y no pasó nada, y quizás ya has estado clamando al Señor por algún tiempo y no has visto mayor cosa, no asumas que Dios ya terminó contigo. No asumas que Dios ya no va a hacer nada. Miren, quizás cuando se oró por ti faltaba algo en ti que Dios necesitaba para hacer el milagro. Quizás cuando se oró por ti faltaba algo en el ministro que oró por ti que Dios... Ese no es el punto. Yo no quiero hoy repartir condenación y que salgas no solo enfermo sino condenado ahora porque saber ni qué me faltaba. No, el punto es este. Siempre podemos y debemos regresar a Dios buscando a que Él haga una obra completa. Solo porque no pasó antes no significa que Dios no lo vaya a hacer después. Y solo porque ya hayan orado no significa que las siguientes oraciones no puedan tocar el corazón de Dios y Dios diga es tiempo y hacer una obra poderosa en ti. Señor, lo traje a tus discípulos, ellos no pudieron hacer nada, pero aquí está, contigo, puedes hacer algo. Versículo 19 dice, y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula. Me pregunto si eso aplica para nosotros también. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Gracias a Dios Él respondió esa pregunta. Y nos dijo, pues estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Saben cuál es el secreto de la autoridad espiritual? ¿Quién quiere saber cuál es el secreto de la autoridad espiritual? Lo acabamos de ver. El secreto de la autoridad es esto. Y cuando el Espíritu vio a Jesús. Ese es el secreto de la autoridad espiritual. No se trata de mí. No se trata de qué tan pilas es el pastor o qué tan pilas es uno de los ancianos o mi líder de grupo. No se trata de ti. Es cuando el Espíritu ve a Jesús que dice, oh caramba, aquí hay problemas. Porque no hay nada que yo he hecho que me haga digno de esa autoridad. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es en la cruz que Él pagó, que Él murió, que Él sufrió y que en la cruz Él destruyó las obras del diablo. Es Él el que lo hizo. El secreto de la autoridad espiritual es que el Espíritu vea a Jesús. Ese es el secreto. Ese es todo el secreto de la autoridad espiritual. Cuando el Espíritu vio a Jesús, entonces algo pasó. Cuando vio la obra de Jesús sobre tu vida, entonces algo pasó. No antes. No es cuando el Espíritu vea lo lindo y lo pulcro que eres, lo bien que te has portado y lo bien que... No se trata de eso. Cuando el Espíritu vio a Jesús, entonces sacudió al muchacho, versículo 21. Y entonces cuando pasa esto, el muchacho se está sacudiendo, Jesús toma al padre y le dice, ¿hace cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, vamos con lo no tan obvio acá y después vamos a lo más obvio. En el principio hablamos de que hay quizás enfermedades, de que hay quizás situaciones que realmente lo que tienen es una raíz espiritual. Necesitamos hacer una pregunta genuina. ¿Cómo sé yo si una situación en mi vida o en la vida de alguien a quien amo tiene una raíz espiritual? Ahora, una de las respuestas está en este texto, pero déjenme ir un poquito antes. La primera, hay varias formas de saber esto. La primera es lo que la palabra llama el don de discernimiento espiritual. Existe un don que la palabra dice que Dios da a algunos, donde les da la habilidad de discernir si algo, ¿qué es lo que está pasando en el espíritu? Yo he visto este testimonio, esto dado testimonio de muchas maneras. He visto personas que dicen, no, mira, es que a mí Dios me da ese don y literalmente yo veo detrás de alguien, hay un diablito y yo lo veo y entonces puedo hablarle y oí el testimonio de alguien una vez, que iba a orar por alguien y cuando iba a orar por ese alguien, dice que detrás de él vi un pequeño demonio y comienza a hablarle al demonio, el demonio se ve descubierto y no le queda otra más que salir huyendo. Ahora, yo he oído otras personas que dicen, yo huelo un olor particular que solo yo huelo, pero cuando hay algo ahí, no sé. O algunas personas que dicen, yo solo tengo la certeza de que algo está pasando, no sé. Pero existe lo que se llama un don de discernimiento espiritual. Pero hay otros síntomas que nosotros podemos ver si tal vez no tenemos ese don tan pulido o tan afinado.
Y yo voy a tirar aquí por todas partes. Yo me atrevería a decir que empecemos esto. Ninguno de estos es definitivo. Pero si ustedes comienzan a notar algunos de estos síntomas, creo que es bueno tomar el tiempo y preguntar y decir, Señor, ¿será que hay algo más pasando aquí? ¿Será que hay algo que yo no estoy viendo pasando aquí? Entonces, ¿cómo discernimos? Yo pienso que vivimos en un tiempo donde si algo no tiene un diagnóstico médico, no tiene una explicación médica y no tiene un tratamiento médico convincente o claro, ya vivimos en un tiempo donde podemos hacer un examen y ya son bastante atinados. Si algo definitivamente no tiene una explicación, creo que es tiempo de orar y decir, Señor, ¿será que hay más a esto? ¿Será que hay más de lo que estoy viendo? Hay ciertos tipos de situaciones, de condiciones, de enfermedades que se manifiestan, que se expresan en los momentos más extraños y más inoportunos. Miren lo que pasó con este joven. Le dice, Señor, ¿desde hace cuánto lo tiene? Desde niño. Y cuando pasa por el fuego, cuando pasa por el agua, el Espíritu lo sacude y lo tira y como que lo quiere matar. Y vemos nosotros que había algo aquí, que era una coincidencia extraña. Solo se daba esto cuando pasaba por el fuego, cuando pasaba por el agua o cuando el Espíritu podía hacer un daño más allá. ¿Y saben qué es lo que pasa? Un espíritu no solo quiere robarnos la salud, quiere matarnos. Y a este joven lo agarraba y lo echaba al fuego, lo agarraba y lo echaba al agua. Y quizás contigo no es tan dramático, pero dices, hay situaciones que me pasan, ¿saben? Solo cuando quiero ir a la iglesia. Cuando voy a ir a la iglesia, de repente viene esto, viene aquello. Y noto que solo pasa cuando voy a ir a la iglesia, cuando voy a ir al grupo, cuando me decido orar, cuando decido leer mi Biblia. Solo en esos momentos comienza a pasar A, B o C. Quizás para ti es una cosa es que es algo que me pasa solo cuando hay algo verdaderamente importante en mi vida. Voy a entrar a una reunión verdaderamente importante y esto me pasa. Pareciera que quiere estorbar mi futuro. Te pasa de manera que eres continuamente avergonzado. Te pasa de manera que ponga tu vida en una situación de riesgo. Cuando eso pasa en momentos muy, muy inoportunos, yo diría, ¿será que hay algo ahí? Ahora yo sé, algunos están pensando, no, es que seguro el fuego, el flashazo del fuego, entonces despertaba algo en el cerebro. No, hombre, o sea, cuando yo comienzo a ver que hay ciertas cosas que pasan, que quieren atentar contra mi vida o solo pasan en momentos inoportunos, debo hacer la pregunta, ¿será que hay algo más aquí de lo que estoy viendo? Cuando yo he visto a creyentes maduros en el Señor, quizás seguir luchando después de años contra lo mismo y lo mismo, yo vuelvo a preguntar, ¿será que aquí hay algo? Cuando yo veo una situación que yo puedo decir, no es que yo sé el momento exacto en el que esto comenzó, casi que lo pude sentir comenzar a pasar, yo digo, ¿será que nada de esto es determinante? Pero yo creo que todo esto nos obliga a hacer la pregunta y decir, Señor, y venir delante del Señor y decir, ¿hay algo que está pasando aquí? Ahora la palabra de Dios nos dice, por sus frutos lo conoceréis. Y esto es algo un poquito más complicado. Pero yo he visto personas, de verdad, que en medio de la enfermedad, en medio de situaciones, crecen espiritualmente como gigantes. Es impresionante. Yo he visto personas que, sin ir muy lejos, hoy en la mañana estuve platicando con alguien, su nieta está enferma. Vieran la fe de ese hombre, de toda esa familia. Están creciendo espiritualmente, están confiando en Dios, están testificando a otros a raíz de lo que está pasando con su nieta. Es increíble. Yo he visto a gente enfrentar la muerte como gigantes espirituales, pidiendo aún grabar videos. Yo quiero que mi testimonio quede grabado, de que sepan que Dios es bueno en medio. Wow, y uno dice, así me quiero enfermar yo si me enfermo algún día, así es como quiero. Pero he visto personas, de verdad, que en medio de la enfermedad, en medio de tiempos duros, de repente no soportan escuchar la predicación de la palabra. Oír del evangelio es casi ofensivo en esos momentos, ¿sí? Yo he oído a personas que en medio de la enfermedad se enojan y se pelean contra Dios. Y ¿saben qué? Por sus frutos los conoceréis. Porque un demonio no solo está interesado en causar una enfermedad física, está interesado también en dañar la vida espiritual de la persona. Entonces, si tú estás enfermo físicamente, chequéate, haz un chequeo médico, por supuesto.
O sea, no seamos irresponsables. Pero si de repente te encuentras quejándote o enojándote mientras escuchas esto, ahorita mismo, o mientras el evangelio es compartido, yo preguntaría, ¿será que hay algo más ahí? Si te encuentras sin ganas de buscar a Dios y aún rechazando a cualquiera que te quiera hablar de Dios, yo me preguntaría, ¿será que hay algo más pasando ahí? Quizás puede haber algo más que también te está enfermando. Ahora otra vez, yo no estoy diciendo que, sí, es que la vez pasada se enojó alguien y yo me enojé un poquito, ya seguro tengo demonio. No, solo estoy diciendo, hay síntomas. Y si comienzas a identificar algunos, ven delante del Señor y dile, Señor, ¿será que hay algo más aquí? ¿Será que yo necesito venir delante de ti y que tu obra, que tu evangelio haga algo en mí, me traiga una libertad completa? Entonces este hombre se acerca y le dice, mira, cuando este demonio lo ve, lo tira al fuego, lo tira al agua. Y Jesús pregunta, ¿y desde cuándo le pasa esto? Desde niño. Y entonces el hombre le clama y dice, ¿y si puedes hacer algo? Y vemos todavía que hay un poquito así como que, no sé, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo creen ustedes que estaba la fe de este hombre que llevaba desde niño viendo a su hijo pasar por este mal? Bien, si este hombre es como cualquiera de nosotros, seguramente ya ha habido al médico, ya ha habido al curandero, ya ha habido hasta al brujo. O sea, lo que sea, cuando un padre ve a su hijo enfermo, hace lo que sea. Este hombre había visto a su hijo sufrir por esto desde niño. Y después todavía se va todavía más lejos, va con los discípulos y los discípulos no pueden hacer nada. Y Jesús le pregunta, ¿crees que pueda hacer algo? Yo me imagino a este hombre diciendo, pues creo que podría pasar algo, sí, pero la verdad no estoy seguro. Me encanta la Biblia y deberían de leerla, es buena, en serio. Sí, porque nos enseña cosas maravillosas. La Biblia no nos presenta superhombres que jamás dudaron, no. Vemos a este hombre, ¿crees que puedo hacer algo? Y lo podemos leer entre líneas, Señor, me gustaría creerlo. De verdad me gustaría creer que puedes hacer algo. ¿Crees que puedo hacer algo? Pues lo traje a tus discípulos y aquí estoy, así que ¿será que eso cuenta de algo? ¿Dirá eso algo de si creo o no creo? Miren la respuesta de este hombre. ¿Crees que puedo hacer algo? Creo. Pero ayuda a mi incredulidad. He visto a mi hijo sufrir demasiadas veces, he visto demasiada gente decirme qué hacer y no he visto que nada pase. Claro que creo, pero ¿sabes qué? Ayuda a mi incredulidad, porque a veces no estoy tan seguro. A veces no estoy tan seguro. Este tipo de conversaciones me encanta. Porque por un lado vemos que Dios en la Biblia no solo trabaja con superhombres, nunca dudaron, siempre tuvieron la fe, era una roca. No, eran hombres que su vida se estaba desmoronando y que apenas lograban aferrarse a un poquito de esperanza. Y con ellos decide trabajar Jesús. Y Jesús se extiende a este hombre y no solo va a sanar la enfermedad de su hijo, sino va a sanar la incredulidad del padre al mismo tiempo. Creo, ayuda mi incredulidad. Y dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, miren esto, no te pido, no, ay, ese espiritito, será que no me haces la campaña, no, yo te mando. Él toma autoridad porque ¿sabes qué? Jesús tiene autoridad. Toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Para Jesús no es una cuestión de ¿será que puedo hacerlo? Es una cuestión de autoridad. Él tiene la autoridad para hacerlo y lo sabe bien. Y cuando ya se pone la cosa en serio, lo agarra y le dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que todos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ay, mi pastor, y después van a orar y si todo esto que pasa y quedo yo como muerto. Miren, no siempre se da así, pero cuando algo está verdaderamente arraigado, arrancarlo duele. Arrancarlo duele.
Y el Señor toma esa autoridad, echa fuera al demonio, el joven que queda restaurado en salud. Me imagino que todos dieron gloria a Dios, todos se van para su casa y los únicos que se quedaron un poquito confundidos en ese momento fueron los discípulos. Yo me imagino los discípulos han de haber llegado más tarde así como que, o han de haber estado platicando mucha. Hace un par de capítulos Él nos dio autoridad para echar fuera demonios, ¿sí? Hace un par de capítulos nos envió y regresamos felices de que los demonios se sujetan. ¿Qué pasó? Entonces se va toda la gente, se regresan a la casa, versículo número 28 dice, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Señor, ¿te podemos hablar? Fíjate que estamos platicando, tenemos alguna duda, ¿sí? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, he estado pensando bastante en esto. De verdad que he estado meditando bastante en este versículo. Y me he preguntado, ¿será que hay espíritus, ciertos tipos de espíritus, que requieren de oración y ayuno para salir? ¿O será que esto se refiere a algo más? Y si lo leemos así de primera lectura, un poquito superficialmente, podemos llegar a la conclusión de que si estamos convencidos de que algo es espiritual y no hemos visto fruto, no hemos visto progreso, debemos orar y ayunar. ¿Y saben qué? Amén. Hay verdad en eso. Oremos, ayunemos, clamémosle a Dios. Sí, hay ciertas tendencias al mal en algunas personas donde el consentir la carne tiende a nutrirlas y fortalecerlas, pero donde la autonegación y la oración, ¿sí?, son los medios que Dios usa para matar, para mortificar estas tendencias y destruirlas. Este demonio por muchos, por algunos comentaristas, es considerado como un símbolo de vicios o de hábitos profundamente arraigados, donde la victoria no se va a obtener sino a través de una búsqueda intensa y humilde y humillarnos constantemente delante del Señor. Amén. Oración, ayuno, busquemos al Señor en oración y ayuno. Y el ayuno es eso. El ayuno es esa expresión de un clamor desesperado que le dice a Dios, te necesito a ti más que la comida. Y toque el corazón de Dios. Lo vemos en todas las páginas de las Escrituras. Una y otra vez, gente que se presentó al Señor orando y ayunando, es tocada por Dios. Pero por el otro lado, déjenme especular un poquito aquí. Hace un momentito les dije, la clave de la autoridad espiritual, es que Jesús se vea. Es que Jesús sea visto. Si el demonio reaccionó cuando vio a Jesús, debemos procurar que Jesús se vea en nosotros. Y para eso debemos pasar tiempo con Él, oración. Para eso debemos hacer morir nuestra carne y nuestros deseos, someterlos a Él. Para eso sirve el ayuno. ¿Sí? Esto es algo, miren, que muchas iglesias, particularmente las reformadas, necesitan crecer en esto. Porque muchas iglesias, sobre todo reformadas, ellos saben bien lo que creen, conocen las doctrinas de la gracia, conocen esto, conocen aquello, han estudiado profundamente, pero su vida devocional no refleja la fe que tienen. Y yo de verdad pienso, si tu vida devocional, si tu vida de oración no refleja la fe que dices tener, yo cuestionaría la firmeza de esa fe. A mucha gente les gusta, debes creer, yo sé bien lo que creo, miren, Marcos, Mateo, todo me lo sé en orden. ¿Estás viviendo como que si lo creyeras? ¿Estás viviendo como que si de verdad creyeras esto? No, miren, no basta solo con saber o decir que creemos en algo. El cristianismo es una relación y debemos pasar tiempo con nuestro Señor. Y conforme pasamos tiempo con nuestro Señor, nos comenzamos a parecer a Él. Esto es cierto de cualquier relación. Tomen a un grupo de amigos que pasen un suficiente tiempo, salen del colegio, todos hablan lo mismo, se ríen de los mismos chistes, cuentan las mismas historias y son igual de tontos todos, pero ¿sí? ¿Por qué pasaron suficiente tiempo juntos? Esto es cierto de un matrimonio. Metan a una pareja en un matrimonio el suficiente tiempo y van a ir descubriendo cómo son una sola carne. Miren, hay parejas que hasta físicamente se comienzan a parecer, de verdad. No estoy hablando en serio.
Y esto es cierto en tu vida espiritual. Te metes el suficiente tiempo con el Señor, compartes con Él, lo buscas en oración y ayuno, te vas a comenzar a parecer a Él. Y conforme nos parezcamos a Él y sea Él quien se mire en nosotros, vamos a comenzar a experimentar ese nivel de autoridad espiritual donde los demonios se sujetan y salen a la voz de nuestro Señor, porque cuando nos miran, lo miran a Él. Déjenme regresar a donde comenzamos esta serie hace 5 semanas. Comenzamos esta serie en Mateo capítulo número 10 y versículo número 1. Jesús regresa de recorrer las ciudades y las aldeas. Su corazón está contristado porque son ovejas sin pastor. Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y hoy nos vamos a tomar esto en serio, ¿saben? Y vamos a creer que de verdad esa promesa sigue siendo real y viva para nosotros. Y vamos a creer que por su obra en la cruz, muy a pesar de mí, la obra del diablo ha quedado destruida. Y entonces vamos a hacer esto, vamos a orar. Y si tú viniste hoy y dices, ay, la verdad que yo he venido con una enfermedad o con un hábito o con esto o con lo otro, y me sospecho que quizás hay más detrás de eso. Queremos orar por ti. Y miren, yo sé. Seguro estás diciendo, yo no voy a pasar aquí adelante que todos digan, demonio, ¿verdad? O sea, me gustaría creer que ya hemos experimentado lo suficiente de la gracia de Dios para entender que todos somos igualmente pecadores y que nadie aquí está en posición de juzgar a otro. Si tú quizás veniste y te estás preguntando diciendo, ay, yo quisiera que oraran por mí, pero me da un poquito de pena, yo solo te quiero preguntar, ¿qué es más grande? ¿La pena de que quizás alguien no entienda lo que esté pasando y te juzgue? ¿O el pasar otro día con esta sospecha? Queremos orar por ti. Y queremos tomar la autoridad que el Señor nos ha dado y proclamar la libertad que en Cristo tenemos, porque el que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y queremos llegar y pensar que no todo lo que vemos es solo lo que vemos. Y que hay algo más allá y que quizás necesitamos entender lo otro y tratarlo de la otra manera. Así que hoy vamos a orar por ti, vamos a orar por todos. Vamos a tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Y vamos a ver esa victoria en el nombre de Jesús. Y vamos a ver esa libertad que el Señor nos ha dado en el nombre de Jesús. Y vamos a creer que así como Jesús, no, aquí no se negocia, aquí se toma autoridad y se ordena. Porque su obra fue completa. Y porque la palabra de Dios nos dice que en la cruz Él destruyó las obras del diablo. La palabra nos dice desde el primer evangelio, el protoevangelio en Génesis 3:15, nos dice que iba a venir este hombre que iba a machucar la cabeza de la serpiente. Eso vamos a creer el día de hoy. Así que Padre, ponte de pie, ahí donde estás, Padre. Padre mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti como iglesia, Padre Santo, buscando tu presencia, buscando, Señor, buscando tu gracia y buscando tu gloria, mi Dios, sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos. Mi Dios, hace muchos años tú nos diste un nombre para este lugar, dijiste que este lugar se iba a llamar Casa de Libertad, y hoy, Padre, queremos experimentar esa libertad que solo tú nos puedes dar. Padre, hoy venimos primero invocando tu presencia en medio de nosotros, sabiendo, Padre, que desde el tiempo de Moisés, cuando el tabernáculo era levantado, mi Dios, cuando el arca era levantada, se proclamaba: levántate, Jehová, y huyan delante de ti todos tus enemigos. Padre, clamamos por tu presencia aquí hoy. Levántate en medio de nosotros y huyan delante de tu presencia todos tus adversarios.
Padre, hoy clamamos que todo espíritu que no sea tu espíritu, que todo espíritu que no sea el de Dios en este lugar, hoy quede expuesto y quede atado y es echado fuera en el nombre de Jesús. Padre, declaramos, somos tus hijos, Dios. Somos tus hijos. Señor, tu palabra nos llama la niña de tus ojos. Padre, yo hoy oro, mi Dios, que podamos vivir esa realidad. Como la niña de tus ojos, mi Dios, el enemigo no nos toca, no nos puede alcanzar. Sigue, mi Dios, en el nombre de Jesús. Hoy oro, Padre, por esa gracia en este lugar, por esa libertad en medio de nosotros en este lugar, mi Dios. Por ese poder en medio de nosotros y esa autoridad. En el nombre de Jesús.